La Iglesia Casa de Dios te invita a ser parte de nuestras actividades congregacionales. Trae tus peticiones y un corazón dispuesto a alabar a Dios los días miércoles a nuestro servicio de oración a partir de las 6 de la tarde. Fortalece tu espíritu y acércate a Dios los días sábados en los ayunos congregacionales a partir de las 8 de la mañana. Inicia la semana en el mejor lugar, en la casa de Dios. Adoremos y recibamos una poderosa palabra de parte de Dios de la mano del pastor Jorge Ferrer. Iglesia Casa de Dios, somos una gran familia. Sé un joven que conoce a Jesús. Somos Life, un grupo de jóvenes que ha descubierto vida nueva en Cristo y queremos que tú también la experimentes. Participa de nuestras reuniones. Los jueves aprendamos más de la fe a través de los libros de la Biblia en estudios profundos a las 5 p.m. Los sábados, dinámicas, música y una palabra especial para ti en nuestros sábados de Live a las 5 p.m. Nuevos amigos te esperan. Live, hablamos vida. Vamos a pedir a los niños que salgan al salón, niños hasta los 8 años de edad, vayan al salón con las maestras, sin correr, en orden. Y los que nos quedamos aquí, apagamos nuestro celular o lo podemos modo avión para reverenciar la palabra, la predicación y así no nos distraemos. El mío está modo avión. Que me va a llamar, me llame después de las 12. Malas noticias no vamos a recibir. Vamos a recibir puras buenas noticias. También quiero decirle a la iglesia que evitemos en lo posible salir en grupos a tomar agua en el filtro. Si tiene sed y puede aguantarla, gloria a Dios. Pero si es una sed que lo está matando, bueno, vaya y busque agua y tome agua, pero evitemos salir porque nos distrae, ¿verdad? Y perdemos la noción del mensaje y la perspectiva de lo que Dios quiere hablar. Amén. Siempre que abrimos nuestra Biblia, Dios nos habla de distintas maneras y de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. No sé si habrá alguien que nos visite por primera vez. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez o todos somos de casa? Todos somos de casa, gloria a Dios. Yo le invito a que busque el libro de los Salmos en su capítulo número 1. Libro de los Salmos en su capítulo número 1. He titulado el mensaje, no te sientes en silla ajena. No te sientes en silla ajena. Para los que apuntan, lo vuelvo a repetir, no te sientes en silla ajena. Cuando tomemos la porción de la Biblia y la vamos a leer, debemos tomar en cuenta el contexto de cómo vienen sucediendo las cosas. Y el primer capítulo, por ser el primero del libro de los Salmos, tiene mucha relevancia, porque en ese capítulo hay muchas instrucciones que tendrán que ver después con el escritor de los Salmos, entre ellos el principal escritor David, y también tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, y hoy en día mucho más, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, donde tenemos que apretarnos el cinturón, donde tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con nuestra vida como creyente, como cristiano, donde tenemos que tomar decisiones aún con quién nos sentamos a conversar y qué hablamos y qué estamos escuchando. Tenemos que tomar en cuenta que en los últimos tiempos, donde la venida de Cristo está pronta, y el mismo enemigo sabe que Cristo viene otra vez, Él va a arreciar sus ataques contra el mundo. Y nosotros no escapamos del mundo, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en él. El enemigo constantemente nos está atacando. Pero gloria a Dios, que mientras el enemigo nos ataca, tenemos un Dios que nos defiende. Amén. Tenemos un Dios que está presto
para pelear nuestras batallas. Y no peleamos con nuestras propias fuerzas, peleamos con las fuerzas de nuestro gran Salvador Jesucristo. Y el ejemplo más vivo de los ataques del enemigo, que él conoce también las Escrituras de tapa a tapa, es la propia vida de Jesucristo. El diablo intentó matar a Jesús antes de nacer. Lo intentó matar cuando nació. Y al final del ministerio de Jesucristo, o transcurrido el ministerio de Jesús, encontramos en la Biblia, sobre todo en los evangelios, encontramos los innumerables ataques que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Lo intentaron apedrear, lo intentaron matar en muchas ocasiones, lo intentaron ponerlo preso antes del tiempo, porque el diablo sabía que había un propósito divino para la tierra. Y no obstante, fue llevado a la cruz del Calvario por aquellos, entre comillas, sacerdotes de la época de Jesús, por los escribas, por los sacerdotes que ejercían el sacerdotado, valga la redundancia, en los tiempos de Jesús. Ellos mismos eligieron que escogieran a Barrabás para ser liberado y Jesús para ser encarcelado, y posteriormente llevarlo a una muerte de cruz como un malhechor que merecía la pena de muerte. Nosotros, como hijos de Dios, no escapamos de los ataques del enemigo. Constantemente, aunque usted a veces no se dé cuenta, somos atacados por distintos francos, por distintos motivos, por distintas razones. Somos atacados por el enemigo. Por eso la Biblia nos enseña: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que hay una resistencia del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Pero usted y yo sabemos que prevaleceremos en el nombre de Jesús, porque somos luz y sal de este mundo. Pero para ello debemos tener una adecuada vida como cristianos. Tenemos que tener intenciones como cristianos. Y tenemos que tener una rutina como cristianos. Y llamo rutina a nuestro tiempo de oración, a nuestro tiempo de devocional, a nuestro tiempo de lectura diaria de la Biblia, porque eso nos nutre y nos ayuda a vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Y tengo que decir que el diablo quiere matarnos. El diablo primero quiere que usted y yo caigamos en pecado para destruirnos totalmente y quizás a muchos llevarlos a la muerte, porque sabe que es la única manera que podamos ser condenados. Pero si morimos en Cristo, sabemos que nos espera la vida eterna con el Señor. Y a usted y a mí nos toca decidir para dónde nos vamos. O nos vamos al cielo o se van para el infierno. No nos vamos. Nos vamos nosotros para el cielo, o deciden otros irse al infierno. Amén. Existen dos caminos: el camino angosto que nos lleva a la salvación y el camino amplio que nos lleva a la perdición. Pero usted y yo elegimos. No sé qué eligió usted, pero yo elegí irme al cielo con el Señor. Amén. ¿Cuántos eligieron irse al cielo con el Señor? Elegimos irnos al cielo. Y por eso les digo todas estas cosas, porque el primer capítulo habla de los justos y los pecadores. Y hay unos privilegios hermosos allí para los justos, pero después les voy a decir por qué titula el mensaje: no te sientes en silla ajena. Dice la Escritura en su primer versículo del capítulo 1, y la leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a ir desglosando versículo por versículo. Lo primero que debemos entender a la luz de la Escritura y la importancia que tiene el primer capítulo del libro de los Salmos. Para mí la Biblia toda es importante, pero el primer libro
da una antesala de lo que viene y de lo que va a ocurrir de ahí en adelante. Y lo primero que se menciona en el libro de los Salmos es la palabra bienaventurados. Y esa palabra bienaventurado significa dichoso, significa ser feliz, significa ser gozoso. Y en este tiempo, y usted me va a decir si es así o no es así, hemos vivido tiempos de angustia en los últimos años, sobre todo nosotros los venezolanos hemos vivido momentos difíciles, momentos duros, donde nosotros decidimos ser felices o no. En el año 2020 vivimos uno de los años más duros de nuestra vida, por lo menos en lo particular. ¿Por qué duro? Porque estábamos enfrentando un problema económico sin precedente, con la inflación más alta del mundo. Imagínense eso. Y a eso le sumamos que empieza la era COVID-19, porque fue descubierto a finales de 2019, pero se empezó a expandir por todas las naciones ferozmente en el 2020. Y eso nos llevó a encerrarnos. Y el encierro produce depresión, el encierro produce ansiedad. Había muchas muertes y cada vez que oíamos noticias de muerte, mucho más de una persona se llegó a preguntar: ¿me tocará morir a mí en este año 2020? Muchos amigos nuestros murieron por COVID. Yo conozco muchas personas que murieron por COVID-19. Y eso generó en el mundo entero, generó una angustia y un temor efervescente que iba creciendo a medida que pasaban los días. Se contabilizaban miles y millones de muertos en todo el mundo. Vivimos momentos de angustia, pero en todos esos momentos de angustia también hubieron momentos de felicidad. Hubieron momentos donde también teníamos gozo. Y ese gozo no era producido naturalmente en la vida del hombre, porque la naturaleza era ten miedo, la naturaleza era deprímete, la naturaleza era ten zozobra porque puedes morir. Pero el milagro más grande espiritualmente hablando ocurría en nosotros, que en medio de todo eso teníamos paz. ¿Sabe por qué? Porque si nos tocaba partir en ese año, sabíamos que nos íbamos con el Señor. Y muchos aprovechamos, en mi caso aproveché más, de que orábamos en familia 3 veces al día. Nos levantábamos a las 6 de la mañana y orábamos y teníamos nuestro devocional. A las 3 de la tarde orábamos juntos. A las 9 de la noche orábamos juntos. Y siempre evitaba de ver noticias, sino que lo que buscaba era más leer la Biblia para tener más comunión con el Señor. Y eso traía a mí paz y también traía gozo del Señor. Y esta palabra bienaventurados en este tiempo tiene una vital importancia, porque yo te quiero decir, iglesia, que a pesar de las vicisitudes que estemos enfrentando, del terror que estemos enfrentando, yo te digo, tú eres feliz. Amén, tú eres feliz. El apóstol Pablo escribió la mayoría de sus cartas encarcelado y hablaba del gozo. Y hablaba que tengan por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. El apóstol, aún encarcelado, tenía gozo. Cuando fue encarcelado Pablo y Silas, me es el reflejo más grande del gozo, porque estando encarcelado en una prisión más profunda, estando encadenados espalda con espalda, teniendo grilletes, sin poder moverse, ellos cantaban alabanzas al Señor, y eso me dice a mí que estaban gozosos. Por eso el escritor de los Salmos tiene por mucha importancia de que el Hijo de Dios, el creyente, viva gozoso en todo momento. Aún en pruebas, en tribulaciones, estemos gozosos. Pero él acondiciona aquí el precio de la bienaventuranza. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Diga conmigo: en consejo de malos. Es decir, bienaventurado aquel que no se reunía con los malos. Amén. Yo voy a decir esto responsablemente. Yo conocí a un cristiano evangélico,
que se reunía con malos. Se reunía con gente mala que planificaban hacer fechorías, pero él decía que él no hacía nada malo, que él solamente estaba allí, conversaba, reunía, incluso comía con ellos. Y yo le dije, la Biblia dice que nosotros no nos podemos reunir con los malos, con los que planifican, porque entonces tu bienaventuranza la estás poniendo en duda. Y él me decía, pastor, es que yo no estoy haciendo nada malo, eso no te conviene, a la luz de la Biblia no te conviene. Y cuando yo hablé con él en ese tiempo, pasaron como 1 o 2 años, y él lo siguió haciendo, pero después se fue retirando, pero eso le causó consecuencia, porque empezó a vivir una vida de amargura, una vida de dolor, una vida donde llegó a decir, Dios como que me abandonó, Dios como que ya no está conmigo, y eso era consecuencia de lo que había ocurrido, porque el mundo espiritual es más real que el mundo que estamos viviendo, es más real que lo que vemos. Todas esas malas decisiones de juntarnos con malos nos quita la bienaventuranza. Nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos quita el gozo, nos quita la felicidad. Escúcheme bien, no estoy diciendo que no les predique. Una cosa es que los reúna para predicarle y te apartes de ahí, porque usted no va a hacer la obra. El quien hace la obra es la palabra de Dios. El quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. El quien hace la obra es lo que yo les deje depositado en su corazón, pero no quiere decir que yo tome como excusa reunirme con los malos, porque sabe, el que se reúne con malos le va a ir mal. Amén. La Biblia dice, júntate con justo, con profeta y serás profeta. Si me junto con los malos, mi bienaventuranza está en juego. ¿Quieres tener gozo en este tiempo? Júntate con gente buena. Júntate con gente que te hable de Dios. Júntate con amigos sinceros, con amigos correctos, con amigos puros, con amigos sanos en el nombre de Jesús. Escoge bien tus amistades. Es el tiempo de escoger nuestras amistades. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Aparte de que tenemos el deber de predicar el evangelio, aquí me dice el salmista que bienaventurado el varón que no anduvo en reuniones de malos. Eso no nos conviene para nada. Nos reunimos o con cristianos y por qué no con algún vecino que tenga buena reputación. En la localidad donde yo resido, en mi calle, hay buenos vecinos. ¿Verdad que sí, Denso, que hay buenos vecinos? Hay buenos vecinos que se pueden entablar una conversación. Hay buenos vecinos que nos hemos tomado un café. A veces me dicen, Jorge, vení para la casa, tomate un cafecito aquí conmigo. Y yo gustosamente voy porque sé que es una buena vecina o un buen vecino. Y sé escoger mis amistades. Yo no tengo amistades malas. Y se los digo, no las tengo. Porque las malas amistades corrompen, dice la Escritura. Si quieres ser corrompido, júntate con los malos. Si quieres vivir en tristeza, júntate con los malos. Si quieres vivir en angustia, júntate con los malos. A mí me llegó a buscar a alguien en mi casa y yo le voy a confesar, yo sabía de sus andanzas, pero yo le voy a confesar algo. Él decía, pastor, yo tengo que hablar con usted. Y más que llegaba en una moto en mi casa, imagínense, que nosotros vemos un motorizado en la noche y no sabemos si abrir la puerta o saltárnosla. Aunque esos tiempos están cambiando en nuestro municipio. Amén, están cambiando. Pero él llegaba en la casa y entablaba, y entonces yo hablaba con él desde adentro de mi casa y él de afuera por si acaso. Pero una vez fue tanto la insistencia que él quería hablar conmigo que me tocó abrir la puerta de mi casa, el portón de mi casa, y lo invité a pasar al garaje, saqué 2 sillas y me puse a escucharlo. Y él empezó a contarme de sus andanzas, quiénes eran sus amistades del tiempo. Y solamente yo escuché, mire, yo creo que escuché por más de 1 hora sin hablar,
sin exagerarle, él hablándome de las fechorías que había hecho, de todo lo que había hecho. Y cuando él hubo hablado, vino palabra de Dios a mi vida y le empecé a predicar. Y le prediqué en este capítulo 1 de los Salmos. Yo le dije, lo primero que tienes que hacer, porque estaba muy angustiado, estaba muy temeroso. Él decía, me está buscando la ley, me están buscando los otros, no sé qué hacer, pastor. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es dejar las reuniones de los malos. No estés en esas reuniones, porque no te conviene. Y le empecé a hablar del plan de salvación. Y pasó el tiempo, pero muchos más consejos que no me acuerdo, pero le empecé a aconsejar a través de este salmo. Y cuando pasó el tiempo, vino el apagón. El segundo apagón fue el que viví yo aquí. Y él empezó a cambiar. Él empezó a tener una actitud de sonrisa. Ya él pasaba y me saludaba, pastor, pastor. Ya estaba cambiando. La buena noticia que me dio pasados los meses, pastor, estoy yendo a una iglesia evangélica. Estaba cambiando el rostro, ya él la cambiaba, no era el mismo. Dios le proveyó. Ahora tiene un matrimonio y tiene 2 hijos chiquiticos. Empezó a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque tomó una decisión sabia. Y nosotros somos cristianos, y los que nos visitan por segunda o tercera vez, les digo que nosotros los hijos de Dios vivimos felices porque estamos apartados del maligno, porque estamos apartados de hacer lo malo. Siempre estamos pensando en hacer lo bueno, siempre estamos pensando cómo ayudar a la gente, siempre estamos pensando que a pesar de nuestra flaquezas y que nosotros también a veces fallamos, estamos pensando cómo podemos meterle la mano a mi vecino, cómo puedo ayudar al hermano en Cristo, porque la Biblia dice que ayudemos primeramente a los de las familias de la fe. Cómo ayudar, cómo bendecir. Y a veces estamos pasando por problemas, pero tenemos la mejor sonrisa, ¿o no? A veces estamos pasando por dificultades, pero sonreímos, ¿o no? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha tocado sonreír hasta con chistes malos. Pero ¿saben por qué? Hemos decidido, como dice el salmista, que soy feliz cuando no ando en consejos de malo. Pero también dice, ni estuvo en camino de pecadores. Número 2, ni estuvo en camino de pecadores. Todo aquel que te dice que peques, aún conscientemente la persona te insta a que peques. Las circunstancias te empujan a pecar. Los consejos de los malos te dicen que lo puedes hacer y no lo haces, eres bienaventurado. Porque me dice la Escritura que no estuvo en camino de pecadores. No te reúnas con pecadores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te reúnas con pecadores, al menos que le vayas a predicar. No quiere decir que si tu hermano de la carne es pecadora, no vayas a compartir con él una visita, un almuerzo, y tengas la ocasión de que por tu conducta él pueda ver que hay algo distinto en tu vida y pueda cambiar, y más adelante pueda conocer al Señor. Nosotros no conocemos el futuro, solamente Dios conoce nuestro futuro y sabe los planes y los propósitos que tenemos nosotros. Pero es menester no reunirnos con pecadores y no andar por su mismo camino. Somos hijos de la luz, y la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas. No hay ninguna relación por la cual yo tenga que reunirme con los pecadores. Me reúno con los santos porque la Biblia dice que nos reunamos con los santos, que en la reunión de los santos hay sabiduría. Nos enseña la Escritura que nos apartemos de tales. De hecho, el Señor Jesús dijo que cuando fueran a predicar en una casa y no lo reciban, ¿qué dijo Él? Sacúdanse los pies y salgan de ese lugar. O sea, no compartan sus ideologías, no compartan sus enseñanzas. Hay cristianos que buscan consejo en los pecadores. Los he escuchado yo con su propio testimonio, que me lo han dicho, porque yo busqué consejo con el vecino y el vecino es un borracho, es un pecador, es un adúltero, es un fornicario. ¿Qué consejo te puede dar que no sea que peques? ¿Cuántas veces cuando nos recién convertimos no viene el que entre comillas decía que era nuestro amigo y te ofrece una cerveza?
o te ofrece un vaso de licor, o te ofrece otra cosa que sabes que es pecado. ¿No lo han hecho? Claro que sí, conmigo lo hicieron, conmigo se burlaban. De mí se burlaban y decían, vamos a beber, salí de allí, ahora que cristiano evangélico. Pero gloria a Dios que tengo el Espíritu Santo de Dios y me dice, ya yo no soy como ellos. ¿De qué voy a hablar con ellos? ¿Qué tema de conversación que voy a tener con ellos si no es la Biblia y ellos no lo aceptan porque están en una condición de pecadores? No andemos en caminos de pecadores, porque te llevan al pecado. La Biblia dice que un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Te hacen caer. Y más cuando nos unimos en yugos desiguales, nos hacen pecar, nos hacen caer. Y el apóstol Pablo estaba muy claro cuando dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Ojo con esto, no porque yo me esté congregando, no porque esté asistiendo a una iglesia evangélica, no porque ore, no porque lea Biblia, estoy exento de pecar también. Por eso debemos alejarnos de todo aquello que nos puede hacer caer y de todo aquello que nos pueda hacer pecar. Amén. Por eso la Biblia dice, el que pecaba, no peque más. Así que tenemos excusas para pecar, infinidad de excusas, pero decidimos nosotros pecar o no pecar. La Biblia está llena de herramientas para que usted y yo no pequemos nunca. Está llena de herramientas. Y él dice, y no estuvo en camino de pecadores. Número 3 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Allí basé yo mi título del mensaje, no te sientes en silla ajena, porque cuando el salmista está diciendo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no solamente tenemos el hecho de que podemos estar en reuniones de malos o no podemos estar en reuniones de malos, no podemos andar en camino de pecadores y ya no se convierte en que no andamos en camino de pecadores, sino que él está alertando que no te sientes. Porque sentado estamos cómodos, ¿verdad que sí? Cuando nos acostumbramos a estar en consejo de malos y cuando nos acostumbramos a estar en camino de pecadores, va a llegar un punto que te vas a sentir cómodo allí, que no te vas a incomodar por las groserías que puedan decir, por las maldiciones que puedan proferir, por las mentiras que puedan decir, por chistes de doble sentido que digan y usted se pueda reír. Ya se siente cómodo porque te amoldaste al modelo de vivir de cada uno de ellos. Entonces él alerta aquí que no te sientes en silla de escarnecedores, no te sientas cómodo. No te sientas en el lugar que no te corresponde, porque nuestro lugar, dice la Biblia, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es nuestro lugar correcto, no sentarnos en sillas de escarnecedores. ¿Cuántos alaban al Señor y le brindan un fuerte aplauso al Señor? Ese lugar no nos pertenece. No nos pertenece. La comodidad de que el peligro que corremos, que cuando pecamos no nos sentimos mal, eso es peligroso. Es nocivo para nuestra salud espiritual. Sentirnos cómodos con todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, en mi entorno. Saber que este peca y lo que hace es decir grosería, saber que lo que sabe es decir maldiciones, saber que es un adúltero, que es un fornicario. Escuchamos llamada y te pica el ojo, no vayas a decir nada. Nos ponemos de alcahueta del pecado y es cuando entonces te está dando un síntoma. Estás sentado en silla de escarnecedores. ¿Y sabes qué es un escarnecedor? Un burlador. Pero cuando tomamos el lugar y nos sentamos en la silla que no nos corresponde, estamos queriendo burlar a Dios y nos estamos burlando del evangelio y le faltamos el respeto al pastor y le faltamos el respeto a la iglesia porque nos burlamos de la iglesia.
Nos burlamos de los miembros de la iglesia. Nos burlamos del pastor porque el pastor da un sermón y yo hago lo contrario. Porque el hermano Lino me da un consejo y yo hago lo contrario. Porque a mis hermanos yo le estrecho la mano y le digo Dios te bendiga. Te estás burlando y esa silla no te pertenece. Por eso es que el salmista es bien claro en su primer capítulo y en su primer versículo y nos da estos 3 consejos. Y en silla de escarnecedores se ha sentado. Empezamos de pie, coqueteando con el pecado. Empezamos de pie, pero después tomamos una silla que no nos corresponde y nos sentamos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad que sí? Yo le voy a colocar un ejemplo bien tangible. ¿Cuál es mi silla y cuál es tu silla? Cuando David fue ungido como rey, que Dios envió a Samuel a la casa de Elí en Belén, empezó a llamar el profeta Samuel por medio de su padre Elí, le empezó a presentar uno a uno sus hijos. Y ya sabemos la historia que Dios le decía a Samuel, este no es, esto no es, este tampoco. Y dice que faltaba uno. Y le preguntaron Samuel a Elí, ¿este es tu hijo? ¿Estos son todos tus hijos? Y le dijo, no, falta uno. Falta Isaí, perdón. Falta el menor. Manda llamar a tu hijo menor, porque hasta que no llegue aquí no nos sentaremos en la mesa. Tenía David una silla reservada, y esa silla reservada implicaba, número 1, implicaba que David iba a ser rey. Estaba reservado su reinado para Judá, primeramente. Y cuando llega David, dice el Señor, úngelo porque este es. Era el menor, lo ungió y se sentó. Número 2, cuando me siento en mi silla correcta, hay unción. Hay unción. Cuando me siento en el lugar correcto en el cual Dios me ha llamado y sé el verdadero llamado que tenemos como cristianos, hijos de Dios, es hacer lo correcto, es hacer las cosas bien, es ser honesto, es ser íntegro, y sobre todas las cosas tenemos que vivir una vida de santidad. Y se sentó David y le agarró Samuel el cuerno y lo ungió, y se sentó en la mesa y allí empezaron a comer. Eso significa, simboliza también para nuestra vida, es que nosotros tenemos un sitio reservado en el cielo para las bodas del Cordero. Tenemos un sitio reservado. Mientras aquí va a haber 3 años y medio de tribulación, nosotros tendremos 3 años y medio con el Señor. Y dice la Biblia que nos sentaremos en las bodas del Cordero. Y también dice la Escritura, el Señor predicando el Evangelio, cuando te inviten a un lugar, no te sientes en la silla de adelante, no sea que el dueño de la fiesta te diga, ese no es tu silla, siéntate atrás. Quiere decir que hay una silla correcta para usted y hay una silla correcta para mí, indicada por el mismo Señor Jesucristo. Usted elige en cuál silla se va a sentar. En la silla de los burladores, de los escarnecedores que se burlan del Señor, o se va a sentar en la silla para ser ungido por el rey, para ser ungido por el profeta, porque la Biblia dice que la unción del Señor pudre los yugos y las cadenas. Pero por eso es que hay muchos creyentes que están atados todavía al pecado, porque no han cortado de raíz el tumor llamado pecado de sus vidas. Ciertamente Dios nos perdonó todos nuestros pecados, nos los perdonó todos. De allí adelante es un borrón y cuenta nueva, no la de Corpoelé, sino la del Señor. Borrón y cuenta nueva. Ya te perdoné todos tus pecados pasados, ya no hay nada, pero allí adelante hay una cuenta nueva que tienes que saldar. Y esas cuentas tienen que ver en la silla que te vas a sentar. ¿Qué vas a escuchar? ¿Vas a escuchar chismes, brollos, pleitos, contiendas, disensiones? ¿Vas a escuchar cosas que van contrarias a la palabra del Señor? ¿O vas a escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios que te dice, siéntate en el lugar correcto? Cuando estudiábamos, yo tenía mi pupitre y nos asignaban desde el primer grado en donde nos iban a sentar. Y no sé a cuánto les pasó, pero a mí me pasó. Mi maestra de primaria de primer grado se llamaba la maestra Ana.
ella usaba Onairo se debe acordar. Estudiaste en Cristóbal Mendoza, ¿verdad? Ella tenía, por lo menos en primer grado, tenía un zapato más alto que otro porque tenía un problema en la columna y caminaba cojita, pero era tremenda maestra. Pero tenía un carácter muy fuerte, era de un carácter recio. Y ella, de acuerdo a nuestro comportamiento, nos sentaba en un pupitre fijo, porque nos separaba del tremendo para acá, el otro para acá, para que el tremendo no pudiera tener conchupancia con el otro y poder dar la clase en paz. ¿Sabe? En la vida de cristiano es igual. Tenemos que sentarnos en lugares donde nosotros podamos estar tranquilos de aquel tremendo, de aquel que hacía bolitas de papel con la saliva y te las tiraba, ¡tan! O que hacía clinches y con una liguita. Yo lo hacía, no me venga a decir chiste porque yo lo llegué a hacer, y por eso a veces me ponían de espaldas a la pared y a veces me ponían con fichitas en la rodilla porque yo era tremendo, no más que mi hermano Danilo, que ese lo llegaban a citar de cada rato la maestra, mi mamá. Pero en la vida del creyente nos sucede de la misma manera. Sentémonos aparte del pecado, no nos burlemos del Señor, porque el Señor tomó muy en serio la salvación del mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo. Lo tomó muy en serio. Él dijo: voy a salvar al mundo del pecado, y nos está salvando del pecado y de la ira venidera. Lo tomó muy en serio. Tuvo un plan perfecto, y el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, es Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: es allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, tremendo, ¿verdad? Entonces yo debo tomar en serio el llamado que Dios me ha hecho para vivir una vida justa, agradable al Señor. Cuando tomamos esa decisión de vivir y hacer lo bueno, hermano, todo en nuestro alrededor comienza a cambiar. Siempre vamos a tener una sonrisa. ¿Cuántos pueden sonreír? Podemos sonreír en paz, ¿verdad? Podemos sonreír en tranquilidad. Pues no, te digo esto, no te burles del Señor. La Biblia dice que el Señor no podrá ser burlado. Y nosotros a veces con nuestras actitudes le faltamos el respeto al Señor. Y nos faltamos el respeto a nosotros mismos. Cuando nosotros pecamos o cuando fallamos, si yo fallo, yo le falto el respeto a Lino y a todos ustedes. Cuando me aparto del Señor, nos dolemos porque somos el cuerpo de Cristo, pero faltamos el respeto a la iglesia y al sacrificio. Y muchas veces tomamos por inmunda la sangre de Cristo y la pisoteamos. Pues el salmista nos da los 3 consejos. Iglesia, no te sientes, no andes en consejo de malos, ni camines en camino de pecadores, valga la redundancia, ni te sientes en silla de escarnecedores por tu bien. No te sientes en silla ajena. No es tu llamado. Pero ¿qué ocurre cuando no hago esas 3 cosas? Dice versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice el salmista David cuando no hago esas 3 cosas? Dice: no obstante hagan esto, entonces en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es tu plato favorito de la comida venezolana? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es la comida en coco. A mí me gusta, a mí me dan un chivo en coco, es más, ya se me hizo la boca agua ya. Si hacen comida en coco me encanta, un sancocho de costilla me encanta. Pues esa es tu delicia, ¿verdad? Y te lo imaginas comiéndolo con un buen plato de arroz, con un buen plato de yuca, con un buen plato de queso. ¿Para qué más? Y que te pongan el veneno al lado negro. No le voy a dar nombre porque sale, pero te lo ponen al lado. ¿Para qué más? Esa es nuestra delicia. Y Jeremías dijo estas palabras: porque tu palabra o tus mandamientos,
Cuando los como me son más amargos que la hiel, pero cuando los digiero es como la miel. La miel para el pueblo de Israel y para los judíos es sagrada, porque con la miel endulzaban todas las cosas. ¿Sabe? La palabra de Dios endulza nuestra vida. La hace, en vez de insípida y de amarga, la hace dulce. Y cada día que va pasando decimos como David: joven fui y he envejecido ya, pero no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, nuestra delicia está aquí en la palabra de Dios. La tenemos a la mano. Y el salmista David dice: no practiquen esta cosa, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Yo te animo, iglesia, lee la palabra en el día. Como lo dije el domingo, lee un capítulo de los Salmos y un capítulo de los Evangelios. Y medita en ella, no solamente por leerla, medita qué pasó aquí, qué está pasando, qué ocurrió. Leo el capítulo, me empapo de ella y empiezo a meditar para poner en obra la palabra del Señor. Yo soy los que digo de que lo que no se medita no se hace bien. Medita en la palabra de día y de noche, porque eso te va a llevar como consecuencia que vas a obedecer la palabra de Dios. No vas a tener tiempo para sentarte en silla de escarnecedores, en silla que no te pertenece. Vas a estar en el lugar correcto. Muchas veces no recibimos la bendición porque no estamos en el lugar correcto, porque no meditamos la palabra del Señor, porque no leemos la Biblia de día y de noche. Y a veces ni la leemos en la semana. Eso es nocivo para la salud, porque es como decimos nosotros, Jesús lo dijo: el que está sano no necesita de médico, ¿verdad que no? Pero si estás enfermo, el doctor te receta unos medicamentos y si no los bebes, no te vas a curar. O no vas a mantener a raya tu diagnóstico, como aquellos que somos hipertensos. Si no nos bebemos la pastilla de la hipertensión diaria, lo más probable es que se te suba la tensión. Si el Señor la ha sanado primero, pues en la vida del cristiano sucede lo mismo. Si no leo la palabra del Señor, sigo enfermo. Pero si la leo, dice que es medicina a nuestro cuerpo. La palabra del Señor es la medicina a nuestro cuerpo, y a veces recibimos sanidad física cuando leemos la palabra del Señor. ¿Sabe? Le voy a contar un testimonio del pastor Adalberto Márquez. No me dio autorización, pero él lo dijo público y yo lo puedo hacer público. Hace muchos años, antes de yo ser pastor evangélico, se corrió el rumor de que el pastor Adalberto Márquez le había dado un infarto. Y yo fui a visitarlo y estaba de reposo. Resulta ser que él estaba manejando y le dio un beriberi, un telele, un yeyo, como quieras nombrarlo, pero le dio unos síntomas que se sintió muy mal, y como pudo llegó a la clínica y tenía la tensión altísima, le hicieron electro y había salido mal. Salió de ese lugar con un tratamiento, y cuando él está cumpliendo el tratamiento, pasado 1 o 2 años, él empezó a sentirse peor que como le había supuestamente dado un infarto. Y fue a un cardiólogo de apellido Butrón. Fue a ese cardiólogo, es su cardiólogo, y él le dijo: es que se te está bajando mucho la tensión. Te voy a ajustar el tratamiento. Ahora te vas a beber la mitad y la mitad de esta pastilla. Y siguió con el mismo proceso. Se le seguía bajando mucho la tensión. Él fue al doctor otra vez y le quitó una pastilla por completo y le dejó la mitad. Seguía bajándose la tensión. Y el doctor dijo: te voy a eliminar el tratamiento, a ver cómo te comporta. ¿Sabe cómo mantiene la tensión? En 12.8. Y él me dijo: Jorge, yo nunca he orado para que el Señor me sanara de la hipertensión. Y yo le pregunté al doctor: ¿es posible de que alguien revierta ese diagnóstico después de que tener un problema de hipertensión arterial? Dice: comúnmente no lo es.
pero tú estás sano de la hipertensión, no beba más los medicamentos, y eso hace más de 15 años y él no bebe medicamento para la presión arterial y la mantiene en 12.8. Quiero decirte con esto que la palabra del Señor te puede sanar aún sin pedirle, leyéndola, porque la palabra es vida. Amén. Y esas instrucciones las da el salmista David en su capítulo. Yo animo a la iglesia Casa de Dios, leamos la Biblia en el día y en la noche. Y no solamente la leamos, sino meditemos en ella. Y de acuerdo a lo que meditemos en su palabra, oremos al Señor de acuerdo a lo que hayamos leído. Amén. Sigo leyendo. El versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quiénes van a ser plantados junto a corrientes de agua? Los que no practicaron las tres cosas que les dije al principio. ¿Quiénes van a ser plantados en corrientes de agua? Los que meditan en la palabra de día y de noche. Y el agua, las corrientes simbolizan el Espíritu de Dios. Vas a ser plantado donde el Espíritu de Dios se va a mover en tu vida como nunca antes. Cuando leo la Biblia, estoy leyendo lo que el Espíritu Santo inspiró. Y lo que Él inspiró va a hacer que se haga carne en tu vida y haga mella en tu vida y empieces a correr como esa palabra corre en tu vida. Te vas a apresurar para hacer el bien, te vas a apresurar para hacer las cosas correctas, te vas a apresurar para hacer las cosas como Dios manda y como a Dios le agrada. Serás plantado junto a corrientes. Y vamos a ver qué implica ser plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo. Diga conmigo, da su fruto en su tiempo. Hermano, hay un tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Hay un tiempo perfecto de Dios para nuestra vida. Y cuando ese tiempo llega, que estamos plantados junto a corrientes de agua, porque medité en la palabra del Señor de día y de noche, voy a dar fruto. Vamos a dar fruto. Y el primer fruto que debemos dar nosotros es el fruto del arrepentimiento. Si en algún momento te ha pasado lo del versículo 1, que anduviste en consejo de malos, que tuviste en camino de pecadores, que te sentaste en una silla incorrecta, pide perdón al Señor. Restaura tu vida, porque la venida del Señor está cerca. Y si te consigue haciendo pecado, vas a estar en la condenación eterna. Pero si te consigue haciendo lo correcto y lo recto delante de los ojos de nuestro Dios Todopoderoso, vas a ser plantado junto a corrientes de agua y vas a dar fruto en su tiempo. El tiempo de Dios para tu vida se aproxima y para mi vida también, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y termino con esta final del capítulo 3. Dice, y su hoja, ¿qué dice allí? ¿Está leyendo conmigo? Y su hoja no cae. Hay estaciones, verano, invierno, otoño, en donde la hoja le toca caer. En donde los que tienen árbol en su casa se puede dar cuenta que en una época de la estación comienzan a caer las hojas porque van a salir unas hojas nuevas, porque ya se está preparando el árbol para dar el fruto. Pero tu hoja, dice el salmista, que no va a caer, que siempre vamos a estar verdes. Y esto quiere decir que siempre vamos a estar prestos para dar fruto, porque tenemos lo que nos alimenta, el agua. Usted no le echa agua a un árbol, se seca. Bueno, es el de Nin. El de Nin es de otro planeta. El de Nin no le echan agua y como que sale más rápido. No he visto árbol más tremendo que ese.
Y si lo deja crecer, ¿quién le echa agua a la mata de nin que está ahí al lado? Nadie le echa agua. Y mire del tamaño que va. Salen en el asfalto, salen en las aceras. Si hay un huequito ahí, cae una semilla y sale. Pero no lleva fruto. Hay cristianos que son así, que están verdes, que vienen a la iglesia gozosos, pero no están dando fruto. Pero la voluntad de Dios es que usted y yo demos fruto. Esa es la voluntad de Dios. Y dice al final, y todo lo que hace, escuche bien, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no prospero? Porque no hago nada. Porque no me lo propongo. ¿Por qué no prospero, pastor, y otros sí? Analízate. Y no hablo de la prosperidad económica, no lo malinterprete. Todo es todo, económico, espiritual, en lo que me proponga, en el matrimonio, en mi casa. Todo va a prosperar. Este es el tiempo, cuando me he dedicado a predicar durante esta semana, de guardar la palabra, de dar fruto. Este es el tiempo de dar fruto. Este es el tiempo de hacer las cosas bien. Este es el tiempo de enmendar los errores y pedirle perdón al Señor y que la sangre de Cristo nos limpie. Ese es el tiempo del avivamiento. ¿Cuántos estamos pidiendo avivamiento? Estamos pidiendo, pero no va a haber avivamiento si no somos avivados nosotros mismos primero. Si no hay un avivamiento interno, no va a haber un avivamiento afuera. Yo digo, ordena tu casa, ordena tu vida, para que empieces a dar fruto, y fruto en abundancia. Amén. Póngase de pie, por favor. Llamo a los músicos. Yo quiero prosperar, pero voy a hacer, porque todo lo que haga, dice la Biblia, que prosperará, pero tengo que seguir esos pasos. Hermano mío, hermana mía, ovejas de este rebaño, casa de Dios, amigo que estás por segunda o tercera vez, la Biblia es real, y todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Si quiero ser prosperado en todo, me comporto como dice la Biblia. Y puede terminar leyendo el capítulo 1 de ese salmo y se va a dar cuenta de la senda de los malos. ¿Qué les espera a los malos? Yo no quiero perecer. Yo quiero reverdecer siempre esperando la venida de Jesucristo. Amén. Esperando su venida. Todas las semanas tenemos noticias proféticas. Hace unos días hubo un terremoto en Colombia de 5.6 grados. Gloria a Dios, no pasó nada. Unas que otras edificaciones sufrieron daño, pero dice que habrían terremotos en distintos lugares. Nos está diciendo, vengo pronto. Yo creo que vivimos en los mejores tiempos, evangelísticamente hablando, porque puede que en estas generaciones que estamos viviendo veamos al Señor de pie y podamos verlo en las nubes, podamos ser arrebatados juntamente con los que resuciten primero. No vale la pena perderse, vale la pena seguir al Señor en toda nuestra manera de vivir. Vivamos en santidad. Vamos a orar antes de casar. Vamos a orar antes de adorar al Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo correcto, que te ayude y me ayude en la toma de decisiones cuando tengamos que ser radicales en hacer las cosas.
Porque a veces tenemos que ser radicales. Sí es sí, no es no. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta mañana, Dios, ayúdanos a no andar en reuniones de malos. Ayúdanos a tomar las decisiones, no andar en camino de pecadores. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones de no sentarme, de no sentirme cómodo con el pecado. Si estamos cómodos, que a partir de hoy seamos incomodados por tu Espíritu Santo para hacer lo correcto y enmendar nuestros errores. Hoy te decimos más que nunca que necesitamos de tu ayuda para apartarnos del mal, que necesitamos de tu ayuda para resistir al diablo y él pueda huir de nosotros. Necesitamos de tu ayuda aún para leer la Biblia de día y de noche y meditar en ella. Necesitamos de tu ayuda para que nos inquietes a orar, a pedir como conviene. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para que la palabra de Dios se convierta en nuestra delicia. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para que prosperemos en todas las cosas que hagamos. Señor, ayúdanos a prosperar espiritualmente. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que crezcamos a tal manera que nos parezcamos a ese árbol, Señor, sembrado a orillas de un río, en corrientes de agua, Dios. Necesitamos, Dios, que nuestra hoja no caiga. Necesitamos dar fruto en su tiempo, Padre. Permítenos, Dios, en el nombre de Jesús, que nuestras decisiones sean acertadas y las más idóneas posibles en el nombre de Jesús. Pon a nuestro alrededor amigos buenos que podamos escoger, amistades sanas, Señor, que podamos tener en este mundo donde somos extranjeros, Señor. Que podamos compartir nuestros mayores secretos a tu Espíritu Santo. Donde podamos, Señor, con esa sombra que da el arbusto, acobijar a otros, Padre, que necesiten de ti, Dios mío. Ayúdanos a hacer lo correcto. Ayúdanos a hacer lo bueno. Tu palabra dice que tú viniste a servir y no a ser servido. Ayúdanos a servir a otros en el nombre de Jesús. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, sin la cual nadie te verá. Ayúdanos a vivir para Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Que los días que nos queden sobre esta vida o los años que nos queden sobre esta tierra, Señor, podamos ser los mejores seres humanos que puedan haber en ella. Que tengamos tiempo de calidad contigo en el nombre de Jesús, donde podamos ser ministrados y nos podamos sentar en lugares correctos donde vamos a ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a ser sinceros contigo. Y si en algún momento nos hemos sentado en silla de escarnecedores, en silla de burladores, Señor, y hemos creído que nos hemos burlado de ti y de la membresía de la iglesia, perdónanos, que tu sangre nos limpie de pecado y nos podamos enderezar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu sangre en esta mañana sea propicia para ministrarnos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Aleluya. Preciosa sangre se derramó Por ti y por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, Vamos, levanta tus manos y adórale a Él. tus penas lloraron, Jesús, Dígaselo a Él. Jesús, Jesús.
que fluyó por amor por ti y por mí. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Vamos, dígaselo a él. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, sí. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre Vamos, dígaselo. me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, gracias, Señor, por tu sangre. Dele gracias a Jesús por su sangre, porque por ella somos limpiados, porque por ella somos justificados, y por esa sangre usted y yo somos llamados hijos del Altísimo, hijos de Dios. Somos aceptados gracias a su sangre. Denle un aplauso al Señor por su sangre, por esa sangre. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias. Vamos a orar por la señora Aida García. Tiene sus defensas bajas y dificultad para respirar. ¿No es usted, hermana Aida? Sí es usted. Venga al frente, vamos a orar por usted. Tenía mi duda por el apellido. Vamos a orar por la hermana Aida. Vamos a orar por los ancianos. Vamos a ponerle las manos a nuestra hermana Aida, que sus defensas
vayan a su estado normal en el nombre de Jesús y la dificultad para respirar se alinee por el poder que hay en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra hermana Aida García. Señor, que todo problema respiratorio se alinee por el poder que hay en tu nombre, en el nombre de Jesús. Oramos por sanidad, Dios mío. Oramos para que el aparato respiratorio funcione correctamente, sus pulmones, sus bronquios, las vías respiratorias, Señor, funcionen correctamente en la vida de tu hija Aida García, Señor. Y que las defensas, Señor, que están los valores bajos, Señor, vuelvan a sus niveles normales en el nombre de Jesús. Nosotros ponemos la vida de nuestra hermana Aida García en tus manos en esta misma hora. Aida recibe sanidad en el nombre de Jesucristo. Y oramos por el Héctor Elí Bravo, Señor. Toda infección en los pulmones ceda ahora mismo en el nombre de Jesús. Sánale, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos por nuestra hermana Yamilet, Señor, que reciba sanidad de cualquier afección en su cerebro, Señor, y todo problema en el corazón sea curada en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra hermana Elba, Señor. Yo te pido que sanes a Elba de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Luis Iriarte, Señor. Levántalo de ese lecho, Señor, y dale salud, salud en abundancia, vigor y sanidad sobre cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que esté enfermo en la congregación, Señor, cualquiera que sea la enfermedad, sánanos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que estemos sanos totalmente en Cristo Jesús. Amén y amén.